Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy es un día muy especial porque tenemos para este episodio una invitada que desde hace algún tiempo he querido tener la oportunidad de platicar con ella para absorber y compartir pues tu conocimiento, pero también un tema muy importante en México y que no solamente a nivel país nos está pasando, también a nivel regional, en América Latina se vive esto todos los días. Y es el tema de cómo se vincula el real estate con la sostenibilidad. Y aquí en este podcast tratamos de hacer ese vínculo, ¿no? Siempre con los elementos que nos ayudan a definir hacia dónde van las inversiones, hacia dónde van los negocios. Y queremos absorber esto desde el vínculo de Puerto Escondido. ¿Qué está pasando en Puerto Escondido? ¿Cómo se puede construir un futuro verde? ¿Cómo se puede construir un Puerto Escondido diferente? Y al pensar en Puerto Escondido y en la realidad que está sucediendo hoy en día con mayor interconectividad, sobre todo por tierra, con la nueva carretera, pero también ante la posibilidad de diversificar más destinos, que siempre es muy bienvenida una noticia así para los inversionistas, con la ampliación de un aeropuerto, pues siempre se habla de áreas de oportunidad. Pero las áreas de oportunidad tienen que generar también muchas otras posibilidades de planeación para que sean sostenibles a largo plazo. Y considerando este caso en particular, me gustaría abordar la realidad de Puerto Escondido. Y me gustaría abordar este caso y muchas otras consecuencias que están pasando hoy en este destino turístico, en este destino del sureste del país que ha dado tanto que hablar, con alguien que ha sido muy activa y que, como te lo dije el día que conversamos y con un par de intercambio de ideas, que te admiro mucho como mujer, eres una chava muy joven, muy echada para adelante, como decimos por ahí vulgarmente, y inspiras, ¿no? Inspiras a que creer es poder y buscar el cómo sí. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, Dolores. Pues estoy feliz, primero muy agradecida por abrir este espacio, por hacer posible que tuviéramos este encuentro y sobre todo por presentarme o prestarme tu público para hablar de estos temas tan importantes que creo que son de interés de absolutamente todos. Muchas gracias. No, gracias al contrario a ti por hacer el tiempo, por lograr este intercambio de ideas. Y me gustaría un poco que me cuentes de ti. Mira, fíjate, te voy a decir un par de cosas que a mí se me hacen muy importantes, ¿no? Yo creo que detrás de cada movimiento, tanto en el mundo de los negocios, en el mundo del real estate o en el caso tuyo siendo un líder joven, mujer, en un grupo de la sociedad civil, me gustaría que me pudieses compartir cómo surgió SOS, pero desde el ámbito personal, ¿qué es lo que te hizo saltar y decir, vamos a poner sobre la mesa un tema tan importante? Es muy nostálgico ese tema y es una larga historia que al final fue muy orgánico, nació desde un sentimiento que hace poco descubrí con una amiga, que fue por un trauma revivido por Acapulco, ¿no? Pero al final, cuando yo lo viví en ese momento, Puerto Escondido para mí se convirtió en mi lugar seguro, en un lugar donde me encontré, en un lugar donde encontré por primera vez, yo creo que en toda mi vida, el sentirme libre, feliz y plena. Y cuando vi que lo amenazaba un gran proyecto de esta magnitud, de 8 pisos, de un condotel de lujo, en una de las playas más hermosas que tiene, me entró una necesidad de decir, por favor, aquí no, por favor, otra vez no. No me vengan a quitar este lugar, no me lo vengan a invadir, no vengan a... Y no solo a mí, porque yo también pensaba en cómo es posible que se va a construir algo tan grande cuando Puerto Escondido está pasando por tantos problemas socioambientales, ¿no? Porque muchas veces hablamos del medio ambiente y de la sostenibilidad, pero realmente la sostenibilidad tiene mucho que ver con lo social, ¿no? Con lo que impacta en la sociedad y en las comunidades alrededor. Entonces, pues nació de este como dolor en el corazón que decía, ahí viene esta ola enorme
de hoteles, que ya lo hemos visto en otros destinos, como Cancún, como Vallarta, como Acapulco, que no funcionan, que ya hay muchos lugares así. Puerto Escondido es muy diferente en muchos aspectos. ¿Por qué quererlo hacer igual que todos los demás? Entonces, pues nació así, me empecé a meter como la humedad en todos lados y surgió algo muy bonito que para mí yo creo que es lo más valioso, que fue la unión de la comunidad y de la gente para defender un pedacito de tierra, y que poco a poco ha crecido y se ha expandido esa lucha pues en ese lugar, y esperamos que crezca mucho más. Ok. Fíjate que me llama mucho la atención este porqué, ¿no? Todos tenemos un porqué en la vida, ¿no? Todos a veces nos manejamos en la toma de decisiones diarias por ese porqué que tal vez en su momento no lo encontramos, pero realmente tiene un antecedente de nuestra niñez, de nuestro contexto familiar, de nuestro contexto inmediato. Tú eres oriunda de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y tengo entendido que viajabas constantemente a Acapulco y que veías, ¿no?, cómo iba Acapulco conformándose de una manera pues muy diferente a lo que tú veías en la Ciudad de México, y que de repente ese exit que tenías al paraíso, ¿no?, se convertía solo en edificios y edificios y edificios, y no veías como ese contacto que te lograba conectar con la naturaleza, que te veía pues crecer, ¿no?, en ese ambiente que te hacía sentir feliz. Entonces pasa el tiempo, te vas a Ciudad de México, sigues tu camino, tu día a día en Ciudad de México, y encuentras Puerto Escondido, ¿no? Y lo encuentras en un momento que, como muchos otros, porque esto que me compartes y que también por ahí me dijeron, ¿no?, que encontraste Puerto Escondido en el momento correcto de tu vida, ¿no? O sea, creo que fue un momento de inflexión en donde te encontraste una Andrea que hoy en día, ¿no?, tiene una identidad diferente a la Andrea de hace algunos años. Y que nada es causal, ¿no? Nada es así evidentemente porque sí, ¿no? Todo genera una línea que va después desenvolviéndose en diferentes facetas de tu vida. Y que yo creo que eso justifica o también define muchos porqués, no solamente como líder de SOS, sino también de mucha gente que llega, que no necesariamente es de Puerto Escondido, y que ve en Oaxaca o en Puerto Escondido este contacto con el paraíso. Descríbeme por qué Puerto Escondido para ti representa tanto. Bueno, además de ser un lugar hermoso, o sea, lleno de naturaleza, lleno de playas preciosas, la gente, cuando yo llegué, me encontré con gente increíble, local, que te sentías segura, que yo podía, que nunca sentí un tema como de, pues luego pasa en otros lugares, como que de acoso, de que no te quieres meter al mar porque tu bolsa la vas a dejar sola. En Puerto fue como donde por primera vez sentí lo que era vivir totalmente libre, donde era ser libre en toda la extensión de la palabra, poder salir en shorts sin que te estuvieran gritando, cosas que en la ciudad no vives, ¿no? O que en otros lados tampoco vives. Entonces, como que Puerto para mí fue un descubrimiento a una vida diferente a la que yo tenía, que no sabía que existía, que no sabía que se podía vivir así, que no sabía que se podía vivir libre, segura, con tantas cosas maravillosas. Y al final Puerto tiene una magia muy especial, que creo que por eso hay tanta gente que le gusta y se termina quedando, porque tiene magia, tiene una vibra que Puerto escoge a las personas que tienen que vivir ahí. Puerto te escoge o te escupe, ¿no? Hay momentos en que yo regresé a la Ciudad de México porque yo sentí que Puerto a mí un día me escupió. Y así pasan una serie de cosas que no te queda de otra más que dices, bueno, basta, ya, me voy. ¿Cómo qué cosas? No sé, a mí, por ejemplo, lo que me pasó fue que, pues justo, fue SOS y luego hubieron como varias cosas alrededor de SOS, como que había obviamente gente que no le gustaba, que incomodaba, que me hablaban, que ta. Y en una de esas tuve un accidente de moto que yo no tenía otra opción más que regresarme a la Ciudad de México. Entonces, literal, yo dije, ok, voy a aceptar esta decisión de Puerto de que ahorita yo ya no tengo que estar aquí. Y ahora y había vuelto después y yo decía, es que Puerto ya es otro lugar. Ya no siento esta misma
conexión hasta esta vez que volví. Y esta vez dije, es que es mi casa. O sea, Puerto es mi hogar, y bien dicen que tu hogar es donde sientes el corazón, ¿no? Donde está tu corazón y no un lugar, una casa. Y Puerto es mi hogar, y como mío es de muchas personas que no somos de ahí originarias y que nos abre las puertas y la posibilidad a tener una calidad de vida diferente a la que estamos acostumbrados a tener. Y eso creo que es valiosísimo. Siempre lo digo para la gente local. O sea, lo que ustedes tienen no tiene precio. O sea, no tienen idea lo millonarios que son al poder vivir esto, o crecer, o tener la oportunidad de tener a sus hijos y traerlos a la playa todos los días, o criarse en el mar. O sea, es algo increíble. Y hablando de esa conexión tan particular que tiene Puerto Escondido con la gente que llega buscando ese pedazo de paraíso, ese pedazo de libertad, ¿cómo es tu relación con los locales de Puerto Escondido? Buena, yo creo que ahorita, bueno, nunca ha sido mala, la verdad, siempre ha sido muy buena. Me he tratado como de relacionar con ellos desde esta parte, pues, de conciencia. Yo siempre digo que que el tema es la conciencia, y que hay que sembrar conciencia siempre que se pueda, que siempre que hay que, pues, hacerles notar lo que tienen, ¿no? Y con SOS, pues, se acercó mucha gente local, que fue como qué bueno que alguien está haciendo algo, qué bueno que alguien está alzando la voz por nosotros. Porque hay mucha gente que me dice, qué bueno que estás aquí, porque yo trabajo todo el tiempo y yo no tengo el tiempo para estar en una marcha o para estar en las reuniones con el municipio. Entonces, como que se sienten respaldados por más personas, que se sienten que hay gente que puede hacer lo que tal vez ellos no pueden por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero al final la lucha es la misma, y al final todos queremos conservar ese lugar y esa calidad de vida, sobre todo. La calidad de vida que no se vea como mermada con este crecimiento, que es lo que está pasando. Uh-huh. ¿Y cómo entonces se genera, se concibe ese grupo? O sea, ¿lo planearon con los locales? Me gustaría que me puedas describir el día o el momento en el que decidiste, como cabeza del grupo, levantar la voz y decir, no, así no pueden continuar las cosas. ¿Cómo tú empezaste a observar que se configuraba tanto en el destino, que hoy en día pues ya está mejor interconectado, como dije, pero en ese momento pues todavía no? Habían muchos asegúnes, habían muchas cosas que todavía pues no sabían muchas personas que iban a pasar, ¿no? No es lo mismo el día de hoy que cuando empezó el movimiento, pero me gustaría que me puedas describir cómo orgánicamente se dio esto, ¿no? Pues, como dices, fue muy orgánico. Fue un momento que yo estaba en la playa. Es mi playa favorita, Bacocho. Y empecé a ver cómo cerraron un terreno, el terreno de la entrada, lo empezaron le pusieron vallas, y le pregunté al policía oiga, ¿qué van a hacer aquí adentro? Dije, esto no es normal. Y el policía me dijo, no, solo lo van a limpiar. Y dije, ajá. Entonces, en un grupo de WhatsApp que hay de Puerto Escondido, de toda la gente de Puerto Escondido, pregunté, ¿alguien sabe qué va a pasar en este terreno? ¿Alguien sabe qué están haciendo? Y me mandaron la página de este proyecto, que cuando lo vi, o sea, hasta la presión se me bajó. Dije, es que no puede llegar esto aquí, o sea. Y les decía, pero ¿alguien ha hecho algo? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Alguien sabe quién es el dueño? ¿Quién está ahí? Y me empezaron a mandar información, entre información y mensajes de no hay nada que hacer, los permisos ya están dados, no te metas, hay mucho dinero de por medio, Entonces yo decía, es que no puede ser. O sea, yo no puedo quedarme solo viendo cómo lo van a construir. O sea, debe de haber como una respuesta, alguien que me diga algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién les dio permiso? ¿Por qué? Y pues lo platicaba con mis amigos, oye, ¿cómo ves? Si es que están haciendo esto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo? Yo con la mentalidad de, pues, que alguien me acompañe en esto, ¿no? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Con quién se debe de hablar? Porque no tenía ni idea ni quién era quién. Y una amiga me dijo, oye, hay una reunión de Conagua, vente. Entonces llegué a la reunión sin saber
ni quiénes estaban ahí, ni quiénes eran quiénes, ni absolutamente nada, y estaban nombrando a los representantes de las playas. Y no mencionaban a Bacocho, o sea, mencionaban todas las otras playas y no mencionaban a Bacocho. Y yo decía, ¿cómo? O sea, lo están dejando todavía más desprotegido, no hay nadie que lo represente. Entonces, literal, levanté la mano y les dije, oigan, ¿y por qué no está Bacocho ahí? No, pues porque Bacocho no tiene servicios. Y yo, claro que sí, tiene restaurante, club de playa, sí, pero pues ellos ya tienen lo de los hoteles. Y les dije, ¿y la sociedad civil dónde le están contemplando en este proyecto? No, pues no. ¿Tú quién eres? Y me dijeron, ¿tú quién eres? Y yo, pues sociedad civil. Soy una ciudadana que está preocupada por la playa, porque no sé si sepan que están haciendo un proyecto enorme de no sé qué, y la regidora de turismo se volteó y me dijo, ¿y tú qué tienes que ver con ese proyecto? Pensando que yo era parte del proyecto. Y le dije, no, nada, yo estoy en contra de ese proyecto. Y quiero saber quién dio el permiso y qué pasó. Entonces, pues ahí se armó el merequetengue y me terminaron nombrando representante de esa playa, y Coral y Colorada. Tomé protesta y todo, y en ese día, en la noche, llegué a mi casa, hice un comunicado, y ese fue el comunicado que se hizo viral. Y desde ahí, pues, empezó a juntar, pues, gente, personas de otras organizaciones, biólogos, oye, yo te ayudo, oye, no sé qué, yo conozco, y la gente me empezó como a buscar, me empecé a rodear de gente que sabía del tema, porque yo era una completa ignorante de todos estos temas. O sea, en ese momento no sabías ni siquiera nada de los usos de suelo, nada. No sabía ni que era una mía. O sea, no tenía ni idea, ni que era un terreno de ornato, ni que Puerto Escondido estaba dividido en 2 municipios. No tenía ni idea, de verdad, de nada. Entonces, pero me rodeé de gente increíble que, además de ayudarme y de acompañarme, de asesorarme, o sea, estuvieron ahí al pie del cañón. Y al final, pues, el mérito es de ellos. O sea, yo siempre digo, igual y yo levanté la mano, pero la chamba la hizo toda esta gente. De verdad, increíble. Y pues así se fue armando el grupo. Como en todos los movimientos, hay gente que se va porque pues es voluntario, y hay gente que se tiene que ir o de puerto o a hacer sus cosas o no tiene tiempo, y hay gente que viene y que se suma y que se queda. Entonces, pues así se ha hecho este gran grupo de SOS Puerto. Ok. Y después de que fuiste testigo de todo este movimiento, cómo se hizo viral, cómo se hizo tan mediático, la respuesta de las autoridades, ¿cuál es tu conclusión respecto a esa situación que se vive en función de la regulación, lo que se puede hacer o no se puede hacer? Ahora que ya tienes conocimiento, en su momento tal vez alzaste la mano y dijiste, oye, yo no estoy de acuerdo porque me parece que no es lo que creemos, ¿no? A mi punto de vista, a mi perspectiva que debe tener Puerto Escondido. Pero después, cuando te empezaste a formar de un equipo muy diverso, que tenía en pleno conocimiento y que ahora ya tienes conocimiento de causa, ¿cuál crees que es la situación más vulnerable o el porqué de esta disyuntiva que existe tanto en Puerto Escondido? Híjole, se destapó la cloaca. O sea, de verdad, al levantar la alfombra salieron cosas que la gente ni yo teníamos ni idea de lo que había debajo. Siempre yo he fomentado y siempre he dicho que es importantísimo trabajar en conjunto, autoridades, iniciativa privada, sociedad civil y organizaciones. Siempre lo he dicho y me mantengo en la misma postura e invito a que se siga haciendo. Y falta mucha regulación, falta mucha voluntad política, yo creo que eso es lo principal. Porque voluntad de la comunidad, de la sociedad, es más, hasta de inversionistas existe. Como que hay gente que sí quiere hacer las cosas bien, pero falta mucha regulación, que no sabemos y no entendemos por qué no se ha hecho. Porque se ha insistido, se ha impulsado, se han impulsado hasta talleres a las propias autoridades y no existe un plan de desarrollo urbano. Y no existe la inversión en la infraestructura necesaria para el crecimiento que están proyectando. Creo que eso es lo más importante.
el reto más grande con el que nos estamos enfrentando. Que al final nuestras autoridades se están dando un balazo en el pie al querer desarrollar un destino así tan improvisado. En la inmediatez. En la inmediatez. Y entonces, al considerar ese vacío o esa vulnerabilidad institucional, ¿tú crees que el mensaje de SOS no es en contra de las inversiones, no es en contra de los empresarios? ¿Cómo va ese mensaje? Porque pareciera, ¿no?, cuando empezó todo este movimiento, que estabas en contra, ¿no?, de la inversión, del porvenir, y hablando de las familias de los locales, ¿no? ¿Cuántos locales que probablemente son empleados de la industria inmobiliaria, en, por ejemplo, todo el tema secundario, la construcción, ¿no? Ya después cuando se consolidan y que ya directamente tienen fuentes de empleo? ¿Cómo ves esa relación y cuál sería el mensaje que tú le das a esos inversionistas que quieren ir a invertir a Puerto Escondido bajo esta circunstancia? Es muy chistoso porque justamente se me acusa constantemente de que yo no quiero, o de que el grupo, el movimiento no quiere el desarrollo para Puerto Escondido. Y al final nuestro mensaje siempre ha sido que queremos un desarrollo ordenado y justo. No es el que no se haga, es el cómo se puede hacer donde todos quepamos, donde la inversión se proteja, porque si no se ordena y si no se hace de una manera correcta, el mismo inversionista está desprotegido y su inversión y su dinero, pues al final del día se ve afectado. ¿Cómo le hacemos para que su inversión sea protegida, pero también la calidad de vida de los locales, como la seguridad de los turistas y los visitantes, ¿no? Porque han habido casos de que gente se mete al mar y terminan con infecciones en el estómago, han habido casos de salud por el tema de la quema de basura. Todo eso es cómo protegemos a todos, cómo le hacemos para que todos quepan y cómo le hacemos para que todos coexistamos, más la naturaleza, que es el gran atractivo del lugar. Entonces, pues sí, no es el que no, es el como sí, ¿no? Y siempre invito una vez más a esos inversionistas, a estos arquitectos, desarrolladores, a que trabajemos en conjunto, a ver cómo sí. No es que no vengan, porque eso va a suceder, queramos o no. Y también se lo digo mucho a la gente, porque me dicen, es que ¿cómo permitiste que hicieran? Y yo, pues es que yo no tengo ni siquiera que permitir o no. Esto va a suceder, es cómo le hacemos para que ese inversionista quiera acercarse y trabajar en conjunto. Y que no sea una guerra o una lucha, porque no es el caso. Es cómo trabajamos en conjunto, cómo le hacemos para que todos coexistamos, ¿no? Y crezca de la mejor manera toda la costa, no solo Puerto Escondido. Ok. ¿Tienes tu conocimiento de algunas consideraciones actuales que estés tú planteando o algunas otras organizaciones para desarrollar la costa o Puerto Escondido de una manera más ordenada? Pues primero sí, se tiene que hacer, digo, hay un grupo de personas que estamos trabajando en un plan, en un proyecto para poder presentar y decir, mire, así lo vemos, ¿no? El tema de las alturas es importante, el tema de las densidades es importante y todo tiene un que ver, ¿no? El tema de el tratamiento de aguas negras es importante porque no existe la infraestructura en el lugar. Las autoridades no están poniendo el dinero, entonces se ve afectado el lugar. Entonces, ¿cómo desde tu lugar, desde tu trinchera como inversionista puedes impactar lo menos posible y no ser parte del problema, sino de la solución, ¿no? Entonces son las densidades, las alturas, el tema de las aguas negras, el tema de la basura, o sea, es mucho trabajo de concientización, es mucho trabajo yo creo que lo más importante ahorita es proteger el gran atractivo de Puerto Escondido, en específico Puerto Escondido, que es su ola, ¿no? Y la ola, pues es reconocida mundialmente, o sea, es un lugar muy importante. Y el tema de las alturas y la densidad afecta directamente a la ola. Entonces esos son temas que se tienen que ver pronto. Ok, entonces el tema de políticas públicas que se puedan convertir eventualmente en todo un paquete regulador
que abarque no solamente el tema municipal, sino también el tema estatal, el tema federal. ¿Eso es lo que tú consideras en este momento una prioridad para regular el ordenamiento de Puerto Escondido y la costa? Totalmente, totalmente, se tiene que empezar a regular. Y porque, por ejemplo, ahorita hay un reglamento de construcción, pero es el reglamento de la ciudad de Oaxaca, que claramente no tiene las mismas condiciones que la costa, ¿no? Mazunte, al ser declarado pueblo mágico, tiene su propio reglamento. Entonces, tiene que haber regulaciones, a fuerza. Y necesitamos a la voluntad política para hacerlo, en conjunto. ¿Y consideras que SOS ha sido un elemento clave para influir a que esto sea una realidad, a que se pueda regularizar de la manera más inmediata? ¿Crees que has contribuido a eso? Yo creo que sí, yo creo que el movimiento ha despertado en muchas personas esta preocupación que tal vez antes no existía, porque no se había visto el impacto tan grande. Y al momento de ver como que la bomba estaba explotando, es como, ok, no estamos teniendo esto. Entonces creo que sí, que ahora ya hay presión pública, ahora ya hay presión social para las autoridades y no les va a ser tan fácil librarse de no regular. ¿Y alguna consecuencia que seguido es abordada por parte de algunas personas que me escriben directamente o que al final también tienen esa retroalimentación directamente a los proyectos inmobiliarios o a los desarrollos que ya se están ejecutando? Es el tema de la gentrificación. Es el tema que no solo sucede en Puerto Escondido, creo que es un efecto en general que está pasando en todo el mundo, pero que hablando de cómo se ha vivido en Puerto Escondido, tú desde tu trinchera SOS representando a la sociedad civil, gente tanto que adopta Puerto Escondido como parte de su nueva vida, como locales que ya están ahí de generación tras generación, que yo creo que ya no se puede hablar de solo un Puerto Escondido, creo que Puerto Escondido se está conformando de múltiples identidades. ¿Cómo se vive este fenómeno actualmente? Pues mira, yo cambiaré el concepto ya de gentrificación a turistificación, porque este tema viene por el turismo. O sea, yo lo que creo es que cuando se desató todo esto fue en la pandemia, que México fue de los pocos países que cerró las fronteras y que dejó abiertas sus playas y pues fue el paraíso para todo el mundo, ¿no? Entonces empezaron a ver estas oportunidades de quedarse, de invertir, de crecer, de poner su negocito, porque al final todos buscamos una calidad de vida, ¿no? Y de turistificación, de cómo generamos turismo, cómo generamos para que esto siga dando y siga creciendo y siga. Entonces, pues al final la gente local, la gente que se queda, porque los turistas van un ratito, lo disfrutan y se van a sus casas. Y la gente que se queda son las más afectadas. Son las más afectadas en todo sentido, ¿no? Desde empieza a cambiar su estilo de vida, empieza a cambiar su calidad de vida, empiezan a tenerse que adaptar a necesidades que antes no tenían y no son bien compensadas, ¿no? Este tema de vamos a poner el hotel aquí y vamos a generar empleos. Pues sí, pero le estás generando un empleo que antes no necesitaba y aparte está mal pagado. Entonces, pues al final viene mucho el tema de la justicia social en todo este tema de la turistificación o gentrificación, del desplazamiento, del despojo de tierras, seguridad, o sea, son muchos temas que se abarcan con eso. ¿Y SOS tiene algún planteamiento para poder cambiar las cosas? Pues yo creo que la unión, yo creo que si todos trabajamos en conjunto, si realmente se hace un plan, un proyecto, yo creo que Puerto Escondido puede ser un gran destino turístico y puede ser un gran hogar para muchas familias locales que puedan compartirnos, que puedan seguir compartiéndonos de su estilo de vida, que al final nosotros aspiramos a tener ese estilo de vida y queremos ir a cambiárselos. Entonces, yo creo que si todos trabajamos en conjunto podemos compartir todo y aprender de cómo viven ellos tan a gusto, ¿no? Y no querer irles a imponer y a cambiar su lugar. Ok.
Y considerando esto, ¿no? De imposiciones y de la unión que tú acabas de mencionar, ¿cómo ves en un mundo ideal a Puerto Escondido, ¿no? ¿Cómo lo ves a largo plazo? Me acabas de decir, bueno, detectas una falta de regulación, considerando que puedas tú influir desde tu movimiento a que se sienten las bases y se ejecute una estructura de regularización de lo existente, pero también de regulación de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de inversionistas mayor informados que tengan certitud de sus proyectos, que puedan ir de la mano con una sociedad, ¿no? Bastante involucrada en la toma de decisiones. Pero ¿cómo tu grupo, cómo SOS ve el futuro? Bueno, yo siempre he dicho que queremos que SOS sea el primer destino sustentable o sostenible. Puerto Escondido sea el primer destino sostenible y que sea un ejemplo para México, ¿no? Ese es nuestro sueño más grande, o sea, que sea un ejemplo de cómo se puede hacer un destino turístico bien hecho, ¿no? Con todas sus regulaciones, con toda la inclusión, con todo lo que queremos, pero como dices, en un mundo ideal, ¿no? Y haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder lograr o acercarnos a eso, y necesitamos a muchísima gente de nuestro lado, ¿no? Como autoridades, como todo, pero creo que sí se puede. Yo tengo la esperanza de que sí se pueda, de que sí podamos hacer algo y que crezca de la mejor manera, porque como dices, o sea, esto va a pasar. El tema del crecimiento es algo que no vamos a poder parar. ¿Cómo lo hacemos para que sea de la mejor manera? Y considerando que Puerto Escondido es parte de toda una ribera costeña, ¿no? En Oaxaca, con una diversidad increíble, ¿no? Creo que hay que poder poner sobre la mesa, tanto de turistas como también de inversionistas, pues todo un tablero, ¿no? Que existe en la costa, ¿no? Yo creo que es muy común que ahorita que está en la nueva carretera, que se anunció el nuevo aeropuerto, se han anunciado algunos otros proyectos y que Puerto Escondido representa a nivel nacional. Cuando yo he estado en algunas mesas de trabajo hablando de inversiones en México y de destinos de playa, como el nuevo destino, ¿no? Y que pudiese parecer que todo está alineado, que ya está toda una estructura, toda una planeación, que sabemos que no lo es en realidad, ¿no? ¿Cómo tú podrías vislumbrar desde eso? Yo sé que naces en Puerto Escondido, generas esta preocupación y agrupas, pero cada vez yo veo más y más gente alineada a tu visión, alineada a esa preocupación constante de que no solamente es Puerto Escondido, es la costa. ¿Cómo ves a largo plazo esa costa, no? ¿Cómo tú consideras que desde tu enfoque, desde un enfoque ambiental, desde un enfoque social, desde un enfoque que tenga que ver no solamente con estas dos variables, sino también económico? Alguna vez escuché alguna intervención que tenías que decías que era importante generar el desplazamiento económico, ¿no? Y te referías al tema de lograr la virtud de la economía, que pueda traer empleos, que pueda generar, como decías hace rato, ¿no? La inversión y buscar el cómo sí. ¿Cómo lo ves en la costa, no? O sea, que no se limite solo a Puerto Escondido. ¿Cuál es tu visión? No, bueno, a mí me encantaría abarcar y generar esta unión en toda la costa, o sea, no hay, yo pienso de Huatulco a Chacagua y Salina Cruz y todo, o sea, toda la costa de Oaxaca creo que es importante unificarla con la misma visión, porque hoy es Puerto Escondido, pero mañana va a ser otro lugar que está ahí desamparado, como ahorita el Faro, ¿no? O como Punta Conejos, que están ahí desamparados, que nos buscan, pero pues nosotros no estamos allá, entonces necesitamos unificarnos, necesitamos proteger sobre toda la gente, entonces necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos, insisto, trabajar en conjunto para que esto se logre y para que se vea protegida la inversión, la economía, la gente, el medio ambiente, pero totalmente se tiene que unificar y se tiene que hacer un plan completo de toda la costa del estado.
Fíjate que ahora que decías que tu visión, tu mundo ideal sería que el destino sea un destino diferente, sustentable, ¿no? Y creo que también el mundo de los negocios y el mundo hacia donde va todo el tema de la falta de infraestructura, por ejemplo, para el agua potable, ¿no? El tema ya simplemente este año la ola de calor en casi todo el mundo, ¿no? Que el cambio climático nos deja ver cada vez más, ¿no? La importancia de generar destinos, hablando de hospitalidad, destinos turísticos, destinos más conscientes en la sustentabilidad. Y hay ejemplos pues muy importantes a nivel regional, por ejemplo en América Latina o Centroamérica en específico, como por ejemplo Costa Rica, que han apostado a ese desarrollo, ¿no? Que han apostado al tema de empatar y alinear la naturaleza, la sustentabilidad, ¿no? Con el tema de la hospitalidad, ¿no? Y creo que hay importantes fondos, importantes inversiones y que inclusive hablando de marcas hoteleras importantes que hemos tenido oportunidad de interactuar con ellas y de relacionarnos directamente en el mundo de los negocios, tienen muy claro que la hospitalidad está cambiando el mundo de la experiencia, ¿no? Y que generalmente el lujo hace 20 años era muy vinculado con un tema tangible, con un tema de materiales caros, ¿no? De un mundo diferente. Pero hoy en día cada vez más las estadísticas y las tendencias a nivel hospitalidad marcan una experiencia que te contacte con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso que te pasó a ti, ¿no? Cuando buscabas una salida, tocar base, conectar, y lo que le pasa a la mayoría de la gente que ha adoptado en Puerto Escondido su segunda casa, pero no solo su segunda casa, también como su vínculo directamente con lo que los hace felices, ¿no? Que creo que eso es muy importante y que nos podemos dar cuenta que hay un área de oportunidad para orientar proyectos de inversión ahí. Y eso es lo que me interesa hablar contigo, porque fíjate que muchos inversionistas cuando se acercan con nosotros nos dicen, a ver, quiero invertir en Puerto Escondido, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hay un problema no solamente de regulación, sino también de certitud de la tierra, mucha tierra que tiene antecedente social, ¿no? Es un destino que tiene también conflictos que vienen de muchos años atrás, ¿no? Que yo creo que eso ha evitado que se pongan de acuerdo para que se empiece a estructurar una regulación, una planeación, y que decimos, bueno, hay estas aristas, ¿no? Pero finalmente pareciera todo alinearse que no importa esas aristas. Al final se está generando todo una infraestructura o todo un proyecto para llevar inversión ahí, para llevar inversionistas que le apuesten al destino, que le apuesten a la costa. Pero yo creo que es muy importante llevar gente informada, que sepa cuál es la realidad, cuál es el espejo social que está pasando en Puerto Escondido y cómo buscar el sí con las personas que están liderando grupos importantes con la iniciativa evidentemente privada, pero también la sociedad civil y el gobierno a través de sus diferentes estructuras para buscar el cómo sí, pero generar alternativas que den la posibilidad de generar un destino diferente. Si estoy interpretando correcto lo que me has dicho en tus respuestas a lo largo de esta entrevista, SOS podría ser un elemento clave para lograr que se vaya disipando esa falsa concepción de no a la inversión, no al empresario, no a duplicar la economía, sino más bien hay que buscar cómo hacemos algo diferente, ¿es correcto? Correctísimo. Sí, creo que eso es importante, esa perspectiva me parece que puede alinear muchas cortinas de humo que existen. Generalmente cuando existen movimientos así que despiertan por un proyecto en específico o pueden generar la preocupación por parte de algunos empresarios o gente que está viendo un área de oportunidad, creo que si ya se va desmoronando o se va como viendo un poco cómo disipa esas cortinas de humo, la realidad es que si existe un movimiento que hoy en día tú encabezas y está poniendo un problema sobre la mesa, hay que solucionarlo en conjunto, ¿no? Y hablando de ese problema sobre la mesa, ahora en estas últimas semanas ha surgido otro problema, ¿no? Que tú también estás muy activa en esa parte sobre el tema de Punta Colorada, ¿no? Me gustaría que nos platiques cuál es la postura de SOS, cuál es el problema ahí. Ay, Punta Colorada, hasta me duele el corazón de hablar de ese tema, porque, mira, Punta Colorada, la postura de SOS en Punta Colorada es básicamente
estamos, como te digo, no es en contra de la inversión, simplemente Punta Colorada se quiere hacer un área natural protegida. Salvemos Colorada es quien está al frente de este proyecto, de impulsar esta iniciativa. Nosotros como SOS estamos en coalición y apoyando por sobre todas las cosas a Salvemos Colorada. Y al final lo que se quiere hacer, a ver, por parte del gobierno, que al final pues es un poco frustrante porque nosotros como ciudadanos pues pedimos ayuda al gobierno, ¿no? Pedimos ayuda a las autoridades para protegernos de ciertos abusos y tal, pero cuando te enfrentas que ese abuso viene por parte del gobierno, pues sí nos sentimos un poco, pues desamparados, ¿no? Literalmente, o sea, no hay cómo protegernos. Ahorita metimos una demanda porque el gobernador del estado quiere vender esa zona y son 111 hectáreas de área verde, que es la única área verde que le queda a Puerto Escondido, dentro de Puerto Escondido, y se quiere vender a estas cadenas hoteleras, se quiere ampliar el aeropuerto para allá, hacer un puente que conecte, privatizar la zona, y bueno, se habla de hacer una dársena, que esto habla de abrir el mar, o sea, es un proyecto sumamente invasivo, sumamente fuera de contexto y que solamente beneficia a unos cuantos y no necesariamente a los locales de Puerto Escondido. Entonces, pues la lucha es, queremos conservar esa zona como una zona verde, pública, donde la gente pueda seguir yendo a ver el atardecer, donde la gente pueda seguir yendo a surfear y tenga esta playa pues virgen, ¿no? Dentro de este gran paraíso que ya se está comiendo la industria hotelera, que dejen un cachito verde, ¿no? Que a nadie le hace mal. Aparte, con la quema de los basureros, creo que hasta nos devuelve un poco de oxígeno. Entonces, esa es la lucha. Hay una demanda colectiva, un juicio de amparo, que ya se otorgó la suspensión definitiva del proyecto, pero pues el gobernador sigue queriendo venderlo y estamos en espera de la sentencia. Ok, y si la alternativa del crecimiento para el desarrollo económico, para el pivote, ¿no?, que atraiga más inversiones y más beneficios para desdoblar la economía, esa sería la propuesta, no solamente encabezada por el gobierno, quiero pensar que es una inversión que se puede ir desdoblando de diferentes facetas. ¿Cuál sería la propuesta alternativa para, un área verde con ciertas características que nos ayude a generar un pulmón, que nos ayude a tener la sustentabilidad que buscamos, o tal vez un proyecto? ¿Tú conoces el proyecto de Punta Colorada? Sí. ¿Es invasivo desde su punto de vista? Pues mira, lo que pasa es que dicen que solamente se va a vender el 40%, entonces hablan de tener un 40% de construcción, 60% de área verde. El tema es que lo quieren hacer como con estos desplantes, con estas áreas, pues sí, como dejando espacio entre construcción y construcción. Obviamente no van a hacer una cabaña para una pareja, ¿no? Van a hacer villas para familias, dobles alturas, etcétera. Y lo más importante, yo creo que lo más peligroso para mi punto de vista de este proyecto es el tema de la privatización. Es el tema de cerrar esa zona para un fraccionamiento privado, cuando creo que es un área tan hermosa que se debería de compartir, sobre todo con la gente local que sigue yendo ahí a surfear y a la playa. Uh-huh. Y desde ese punto de vista de la privatización, he sabido que Oaxaca es de los estados del país con menos tierra disponible a privatizarse o privada, ¿no? Donde finalmente las ciudades están creciendo, los destinos turísticos están creciendo, y no solamente para fines turísticos o residenciales de lujo, sino también la propia vivienda para los locales, ¿no? Que dé satisfacción de vivienda para la comunidad, en este caso de la costa, ¿no?
¿Cuál sería entonces la alternativa que ustedes proponen de crecimiento para el desarrollo? Pues mira, creo que hay mucho espacio. O sea, justo estábamos hablando desde Salina Cruz hasta Chacagua, o sea, la costa es muy grande. Con una buena planeación se pueden hacer muchas cosas. Puede haber zonas residenciales para la gente trabajadora, para la gente que viene como yo, ¿no? Que somos de fuera, el tema de hotelería, de comercial, o sea, con una buena planeación creo que todos caben. Y esa es la idea, o sea, la idea es que todos quepamos, ¿no? No querer como acaparar todo. Y al final cada vez nos estamos yendo más al cerro y al cerro y al cerro, cuando pues, o sea, ¿por qué? Ya lo hemos visto en otros lugares, no funciona. La planeación también en cómo se construye es importante, porque Puerto Escondido y más bien la costa, no quiero hablar solamente de Puerto Escondido porque pues, es mucho más que eso. La costa de Oaxaca es un área, pues tú sabes, con unas características muy particulares, es una zona sísmica, está propenso a huracanes. Entonces, al momento de no construir como se debería de construir en este entorno, generas también que, por ejemplo, haya un desastre como el huracán Otis. ¿Y qué pasa con la gente si no hay albergues? ¿No? Si no hay cómo van a sacar agua cuando pasen esas cosas. Entonces, como que no se está pensando en las condiciones del lugar, que creo que también es importante. Entonces, la planeación, volvemos a lo mismo, y es algo que todo desemboca en que se tiene que ordenar y planear. Y hablando de eso, durante este proceso que tú has tenido un rol muy activo para lo del tema de la demanda, alzar la voz y decir, nos gustaría que se considere que esta parte tiene que ser realmente tomada en cuenta como el pulmón verde de Puerto Escondido. ¿Has tenido acercamiento con el gobierno para poder generar una mesa de negociación? Sí, pues hemos tratado de hacerles entender por todos los medios por qué se necesita hacer las cosas correctamente. ¿Qué es esto que te estoy diciendo? No tiene gran ciencia, no tiene, o sea, a ver, es un tema de inversión. Es más, yo hasta les digo, imagínate pasar a la historia como el presidente municipal que hizo esto aquí. ¡Qué barbaridad! Pero al final la visión que tienen es muy corta. O sea, ¿no te han mostrado un plan integral donde vengan designados todas las reservas, los usos de suelo, los desplantes, en un master plan totalmente planeado? Las autoridades, se hizo uno que se cambió, o sea, que participamos en él, en opinión, en la mesa de trabajo y todos así. De repente dejamos de saber de él y luego ya nos dieron otro con otras características. Entonces, no sabemos bien cuáles son las decisiones, qué está pasando ahí adentro. ¿Te gustaría ser considerada tener una silla en esa mesa de trabajo para ese master plan? 100%, 100%, 100%. Tengo que, sí. A mí o a alguien de la sociedad civil, porque tampoco, o sea, alguien que tenga esta visión y que 100% se tiene que tomar en cuenta la gente. Entonces, ¿crees que la posibilidad de planear con esta sociedad civil organizada podría generar una integración del Puerto Escondido, como lo ves, como lo ve tu grupo, mucho más alineado con la sustentabilidad? Totalmente. Ok, oye Andrea, y cuéntame, el acercamiento que has tenido con gente de todos lados, ¿no? del mundo, ¿no? Has tenido gente local, has tenido gente que viene de otros países, adopta Puerto Escondido, pero también he visto que has tenido el apoyo de gente que nunca ha estado en Puerto Escondido, pero se unen a la causa, ¿no? ¿Por qué crees que ha movido tanto? Yo creo que porque estamos en un cambio de conciencia general. O sea, creo que el mercado se está moviendo hacia la preservación de la naturaleza, justamente por todo lo que estamos viviendo día a día, que son estos calores extremos, que es la sequía, que son los incendios, que es la pérdida de fauna, que nos está ya preocupando. O sea, que si no hacemos algo, no vamos a sobrevivir. Yo siempre digo, esto es un tema de supervivencia, no es un tema de ser ambientalistas como dice el gobernador. Es un tema de supervivencia, que si no nos ponemos las pilas,
a todos, parejos, ricos, pobres, inversionistas, locales, nos va a llevar entre las patas. Y creo que hay un cambio de conciencia muy grande en la gente que está viendo esto y genera preocupación. Entonces genera el cómo me uno a ser parte de la solución y no ser parte del problema. Eso es lo que yo creo que SOS ha generado, que sumar gente a ser parte de la solución. Sí, y es precisamente así como empecé este episodio, ¿no? Donde te externaba mi admiración, porque creo que finalmente el proyecto que encabezas se dio de manera muy orgánica y yo creo que estábamos muy acostumbrados por la misma historia, el mismo pasado, ¿no? No solamente esto ha sido producto de un resultado de la conciencia colectiva en Puerto Escondido. Hay muchos ejemplos a nivel nacional y regional de que cuando la sociedad civil dice, ¿sabes qué? Estoy desde un ámbito mucho más crítico, considerando que no es correcto a la política pública, o se tiene que generar una reestructuración de la política pública, las cosas cambian, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? En función de ese comentario que digo que va a la línea de admirarte también, pero también de invitarte a que seas parte de este episodio, porque yo creo que lo más importante que tenemos que recalcar aquí es que las decisiones de inversión, el poder hacer negocio de un área de oportunidad como viene despegándose y que está muy especulado el tema de la costa oaxaqueña, el tema de Puerto Escondido, el tema de cómo de los destinos de playa que existen en México, Puerto Escondido puede ser una de dos, o este nuevo destino que puede marcar una diferencia en la concepción de la hospitalidad y el experience y cómo va revolucionándose la industria del turismo y del hospitality en el mundo, o podemos ser un poco de lo que ya hay en muchas partes del mundo, pero también en muchas partes de México, donde yo quiero ser muy neutral al respecto. Creo que hace 30 años, cuando la política económica y la toma de decisiones eran de ciertas estructuraciones, de cierto tipo, por ejemplo, de modelos como los resorts, los condo resorts y todo este tema que muchas veces a los inversionistas dan rendimientos muy importantes. Pero yo creo que hoy en día el gran challenge que tenemos en la iniciativa privada es ser mucho más creativos, ¿no? Es subirnos a una ola de negocios diferente, ¿no? De negocios en donde veamos en el futuro la posibilidad de generar no solo sustentabilidad en función del ambiente, sino en función de la salud financiera de los proyectos, ¿no? Y que yo creo que al final ese es el modelo, el cambio de paradigma que estamos viviendo hoy en día, no solo en México, pero creo que ese cambio de chip es el que cuesta mucho trabajo, que al final para mí es muy importante tenerte aquí sentada y saber que, bueno, hay algo que trabajar en un marco regulatorio, ponernos de acuerdo, tener un plan de desarrollo municipal, es lograr que se sienten las bases para que a partir de ahí se haga un master plan, que no solamente enfoque un destino en específico y que funcione solo a través de la inmediatez o a través de poder cumplir a una meta muy corto plazo, mediano plazo, de poder traer la inversión. Pero yo siempre he creído que la inversión tiene que ser sostenible a muy largo plazo para que realmente sea una buena inversión. Entonces, para mí es muy importante que de tu boca puedan escuchar los inversionistas que no se trata de un no. No queremos inversión en Puerto Escondido, no estamos a favor de que venga la gente a invertir con estas condiciones, es puertas cerradas, no, es generar los puentes y los mecanismos, las mesas de trabajo para que ustedes puedan también activamente ser parte de la solución y que ustedes puedan también sumarse a mesas de trabajo, porque yo creo que una de las cosas que como mexicanas sabemos es que se necesita gente que quiera trabajar, ¿no? Se necesita gente que tal vez en este momento no están disponiendo de mucho tiempo, pero hay gente muy talentosa que tú tienes en tu equipo de trabajo que creo que tienen toda la experiencia, tanto en el tema de planeación, desarrollo, todo el tema de ambiental con las mías, ¿no? Todo el tema urbano, que cada vez he visto que está sumando más y más y más gente que pueden aportar y pueden generar una propuesta que nos ayude a, como tú lo decías, a desvincular todo esto y poner una propuesta diferente, ¿no? Y quisiera que me compartieras
esos puntos que tú consideras que son muy importantes para generar ese cómo sí a corto plazo? Pues yo creo que una vez más, uniéndonos, abriéndole la puerta a estas personas que conocen el lugar, ¿no? Escuchando. Eso en temas como, a ver, básico, ¿no? Canasta básica, quiero llegar a Puerto Escondido, ¿qué hago? Escucha lo que la gente necesita, lo que está viviendo, y trata de sumarte a ese proyecto o a esa visión del lugar, ¿no? Darle la oportunidad, porque viene gente de que es que el arquitecto de Timbuktu, que trae una arquitectura espectacular, sí, pero no conoce el lugar. ¿Por qué no se une a un arquitecto local? ¿Por qué no se une a una persona que conoce la tierra y conoce las ecotecnias que puede implementar? ¿No? A mí mi ideal sería que los hoteles empiecen a construir con ecotecnias y cambiar el chip, como dices, del lujo, de que la sostenibilidad no está peleada con el lujo, no está peleada con la comodidad. El cómo pueden hacer un cambio de paradigma en el tema de construcción, y estoy segura que va a ser algo que para allá va el mercado, que la gente va a empezar a pedir. Entonces, pues sí, nosotros trabajamos en todo, en cómo les hacemos entender y cómo los integramos a todos para que todo esto sea un cambio de verdad. Y como lo dices, al final yo siempre tengo una frase que digo que es que el día que la sociedad civil, que la gente se dé cuenta del poder tan grande que tiene cuando nos unimos todos, la manera de gobernar va a ser muy diferente, porque necesitamos exigir y necesitamos exigir resultados y que nos escuchen. Entonces creo que la forma de cambiar ahorita es unirnos. Si el gobierno no se quiere unir, entonces es sociedad civil con la industria privada, y ver cómo implementamos todas estas tecnologías que hoy en día hay, que estamos en el 2024, por Dios. No podemos seguir construyendo como lo hemos venido haciendo 100 años atrás, porque ya hemos visto que ya no funciona. Hoy en día ya no funciona. Hoy en día es obsoleta esa manera. Hay que buscar y hay que apoyarnos de estas tecnologías, de estas ecotecnologías, para poder evolucionar en todos los aspectos. Sí, pues me queda muy claro el tema de la vinculación y cómo quieres trabajar en equipo. Creo que eso es una gran posibilidad de generar que el tablero de toma de decisiones y del Puerto Escondido, la costa oaxaqueña, pueda prosperar en muchos sentidos. Y creo que eso es un área de oportunidad que muchos inversionistas ya gente que ya tiene consolidadas inversiones hoteleras o inclusive los patrimoniales. Ahorita hay una infinidad de Airbnbs, creo que están surgiendo ante toda esta ola de rentas vacacionales, que pueden considerar que hay que buscar que las cosas sucedan de la mejor manera para beneficio de todos, de la localidad, de la gente nueva que adopta Puerto Escondido, de los mismos desarrolladores, de los inversionistas, de los que van a venir, de los especuladores, etcétera, etcétera. Y me gustaría, Andrea, ahora ya casi por terminar nuestro episodio, que en un ejercicio de conciencia, con tu experiencia de la Andrea de hace 10 años, o la Andrea que no conocía Puerto Escondido, que no sabía que iba a estar encabezando una organización como la que tú encabezas hoy en día, ¿qué se dice esa Andrea, no? Sobre todo porque fíjate que yo siempre he creído que estas posturas críticas que logran, ¿no?, sacudir muchos aspectos del día a día en el tema de los negocios, vienen con la posibilidad de inspirar a más personas, jóvenes sobre todo, nuevas generaciones, o tal vez gente que no se da cuenta de la capacidad que tienen de lograr cosas mejores. Entonces me gustaría que nos compartieras cuál fue tu experiencia y qué le dirías a esa Andrea de hace 10 años, de esa Andrea que eres hoy. Híjole, qué difícil, no sé, porque esa Andrea era muy diferente a lo que es hoy. Es otra Andrea. Es una Andrea que tal vez no era tan consciente, que no era tan
pues que se dejaba llevar por lo que vivía en su entorno, que no conocía otro tipo de vida, sumamente ignorante en la manera, pues eso, que ignoras los temas, que no conoces de muchas cosas. Pero yo creo que le diría que confíe en su instinto, que confíe realmente en su corazón, en lo que dice, en sus valores, en lo que cree, en lo que es, ¿no? Porque vivimos en un mundo que nos nubla de lo que somos, que nos nubla de realmente ver lo que creemos y pues lo que sentimos, ¿no? Sobre todo lo que sentimos. Y tratamos de ocultarlo porque vivimos en un mundo que va muy rápido y que tenemos que ver por otras cosas y por aparentar y por crear la vida que se supone que tenemos que crear. Pero cuando realmente escuchas ese llamado de decir, no, esto no está bien y tengo que hacer algo para no ser parte de eso, que lo escuchen y sobre todo que lo hagan. Con miedo, con flojera, con todo lo que eso implica, pero que no se queden en, híjole, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si hubiera levantado la voz ese día en esa reunión? ¿Qué hubiera pasado si a esa persona le hubiera cuestionado su planteamiento? Entonces creo que hay muchas cosas que podemos hacer, pero sobre todo seguir siendo fieles a nosotros y a lo que creemos, ¿no? Y que no nos dejemos llevar por lo que la gente cree que somos. Porque a mí me pasa mucho, que me dicen, es que tú seguramente quieres, ¿no? Tus intereses. Y muchas veces dejé de hacer cosas por lo que la gente opinaba de mí. Cuando hoy en día digo, no, yo sé lo que soy, yo sé lo que creo, yo sé lo que quiero para esto y hacerlo. Entonces creo que confiar. ¿Alguna vez te imaginaste estar al frente de un equipo de trabajo, estar siendo parte de iniciativas tan importantes que llegarían a cambiar muchas cosas? Jamás en la vida, jamás, o sea, claramente en algunos, o sea, sí lo tienes como, ay, qué padre, cuando ves a alguien así, ¿no? Ay, qué padre ser eso, pero pues la confianza, la falta de confianza en ti. Yo llegué a Puerto Escondido con una autoestima de este tamaño, literal, y la construí en Puerto Escondido. Y SOS me hizo explotarla de una manera impresionante y me hizo conocer una versión de mí que no sabía que existía. SOS me hizo conocerme en esta faceta, pues de guerrilla, o sea, de echarla para adelante, como dices, o sea, de ir, de sentarme, de generar la confianza para confrontar a estas personas, de mover gente, de comunicar, de coordinar, de organizar, cosas que yo en mi vida sabía que podía hacer. Entonces, pues al final despertó en mí, me hizo conocer una faceta, una versión mía que yo no conocía. Ok, entonces creo que con tu experiencia antes de SOS, hoy en día que ya eres una Andrea construida después de SOS y que creo que el resultado de esa Andrea es una Andrea mucho más segura, muchísimo más proactiva, ¿no? Una Andrea que busca poner el planteamiento, la solución. Creo que también puede servir de inspiración para esas personas, por ejemplo, desde el mundo de los emprendedores o de los negocios, que tal vez como que no tienen muy seguro que si van a poder o no tienen, mucha gente en los negocios piensa, es que tengo que tener muchos pesos en mi bolsa, en mis ahorros para emprender o para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y te das cuenta que lo que necesitas son ganas, ¿no? Y ganas de hacer las cosas bien. Y yo creo que una de las cosas que más celebro en este mundo que nos ha tocado compartir y en este contexto de vida es que cada vez veo más jóvenes, más mujeres, más gente involucrada en decisiones que, como tú tal vez decías, bueno, era ignorante, pero tomé la fuerza, seguí mi instinto y hoy en día ya estás consolidando muchas otras cosas y creo que eso es lo válido, ¿no? Y sobre todo tener una conciencia muy crítica de ningún extremo es bueno, ¿no? Creo que estamos en un mundo de grises, ¿no? Donde ni es un no profundo ni es un sí profundo, es buscar, como lo decías, un área de posibilidad. Tú decías el cómo sí, yo diría lograr que las cosas sucedan donde todos seamos parte de esa solución, ¿no? Entonces te quiero agradecer, Andrea, por dedicar
parte de tu tiempo. Sé que estás muy comprometida con el movimiento, sé que estás constantemente en Puerto Escondido, que estás trabajando con tu equipo de trabajo, donde sea, ¿no? Estás muy activa, te sigo de cerca, sé que estás muy comprometida con tu causa y ojalá y que puedas lograr el planteamiento de una estructura institucional por parte del gobierno que dé certitud a la gente que vive Puerto Escondido, la costa de Oaxaca, pero también a los inversionistas, porque una de las cosas de la fórmula que decimos en Real Estate es location, 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 pero sí, aunque tengamos eso alineado, si no estás en el momento correcto, con la gente correcta, con las condiciones correctas, la inversión es un riesgo. Y evidentemente siempre hay inversionistas de apetitos muy altos de riesgo, pero cada vez más son los inversionistas que quieren ser muy conscientes de que los elementos del tablero donde van a invertir están bastante ciertos y el riesgo es mínimo. Y eso para mí es muy importante. Contar contigo el día de hoy para mí me da la oportunidad de decirle a toda esa gente que quiera invertir en real estate, en Puerto Escondido, que lo hagan con pleno conocimiento, que sepan que la situación en este momento es una situación que se está construyendo en el día a día, que hay gente que quiere buscar un mejor destino, un destino más justo, un destino donde evidentemente haya la posibilidad de invertir, pero con las circunstancias que nos ayuden a construir un mejor lugar para todas las personas que están interactuando en un destino tan bonito como Puerto Escondido. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Espero que no sea la única vez que estás con nosotros. Seguramente vamos a coincidir en algunas otras reuniones o mesas de trabajo. Te lo quiero agradecer y también a tu equipo de trabajo, mi reconocimiento y a todo lo que encabezas. Y también les quiero decir a todos los que nos siguen en este podcast de Real Estate y Negocios en México, que bueno, soy Dolores Pérez Islas. Por favor, si tienen algún comentario o quieren contactar a Andrea, ¿dónde te pueden contactar? Nuestro Instagram ha sido nuestro canal de comunicación más efectivo, que es @SOS Puerto. Ahí nos pueden escribir, les vamos a contestar siempre, respondemos muy rápido. Y cualquier denuncia, cualquier pregunta, cualquier contacto que necesiten, ahí estamos, siempre para ustedes. Perfectísimo, ya saben dónde contactarla. Y bueno, a mí me pueden contactar también a través de todas las redes sociales de SIL México, o me pueden contactar directamente también en mi Instagram, Dolores Pérez Islas, o en mi correo electrónico, dolores@silmexico.com. No olviden suscribirse a nuestro newsletter y tampoco no olviden registrarse en todos los links que les dejamos en el pie de nuestro podcast para todos los beneficios que tenemos para los inversionistas que quieren seguir los lineamientos o los destinos con apetitos de inversión y que quieren estar totalmente informados de todo el mundo de los negocios. Pues no olviden de seguir los links que nosotros les ponemos en nuestros podcasts. Muchísimas gracias, excelente día.